cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te rogamos que nos ayudes a estar en un mismo espíritu para que podamos recibir, Señor, lo que tú has preparado para nuestros corazones, para nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a ser tierra deseable, Señor, que sobre todas las cosas podamos ser hacedores de tu palabra cada día. En lo personal, Señor, te ruego de nuevo, Señor, que me ayudes a hablar palabras de edificación para mis hermanos, que seas tú, mi Dios, el que a través de tu Santo Espíritu me dé las palabras, Padre, para que puedan ser de ánimo y que sobre todas las cosas, Señor, sean llenas de la presencia de tu Espíritu, Señor, porque lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Nos podemos sentar, hermano. La prosperidad a la forma de Dios. Quizás el tema nació a raíz de entender que las cosas que Dios hace son incomprensibles para nuestra mente finita. ¿Vea? Y digo esto porque cuando uno lee lo que Pablo tenía y lo que Pablo fue después de conocer a Jesús de esa manera tan personal como usted y yo lo hemos tenido, podemos ver la diferencia. Si le preguntamos a Pablo en qué momento ganaba más denarios, de seguro que fue antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Lógico, pues él tenía un buen cargo, un buen puesto, tenía comodidades, era una persona de confianza de los sacerdotes. Entonces eso lo hacía él, que de alguna manera eclesiásticamente y socialmente pues tuviera ciertas comodidades financieras. Pero cuando conoce a Jesús y Jesús lo transforma, sin duda que vemos cómo el cambio que Jesús hace, el cambio que Dios hace en su vida, lo expresa y lo deja escrito a través de sus epístolas. Pero no solamente eso, son los hechos que él comienza a ver en su vida por el poder que Dios había puesto en él. Y entonces ahí, de seguro que para Pablo, si lo vemos de manera humana, aquellos tiempos recibía mayores ingresos, vea, por supuesto. Pero Pablo adelante en unas epístolas lo confirma que todo eso lo tiene por basura. Es decir, para Pablo pierde lo que antes era prioridad, pierde valor, porque a partir del momento de que conoce a Jesús, sin duda que su vida transformada, su visión transformada, su mente transformada, ahora entiende que tiene propósitos que antes ni se le cruzaban por la mente de conformidad a lo que Jesús está mostrando a su vida. Y resulta que en este pasaje que el Señor nos revela al dejarlo escrito, vamos a ver cosas que Pablo hace en donde como resultado de ese cambio y de esa nueva relación que él tiene, porque según él tenía una relación con Dios, pero el problema es que esa relación que tenía con Dios estaba equivocada. Y la única forma de poder transformar su mente es a través de Jesús, porque dice que solo a través de Jesús podemos llegar a Dios, porque Él es el mediador entre los hombres y Dios, dice Jesús. Entonces Pablo tuvo que pasar por Jesús para poder ser transformado y cambiado y entonces ver las cosas como Jesús quería que las viera. Claro, eso implicó sacrificar de su vida
natural, digámoslo así, para llevarlo a una vida espiritual, en la cual solo Jesús y su Santo Espíritu podían volver aquella mente natural en lo que él esperaba que Pablo fuera. Igual como a nosotros, usted y yo estábamos allá con una mente diferente. Sin lugar a dudas que ni siquiera nos imaginábamos las cosas que ahora entendemos, no porque seamos inteligentes, no porque ahora tengamos mayor edad, no, simplemente porque fue la gracia de Dios que nos alcanzó y nos ha venido transformando de acuerdo a la palabra que venimos escuchando. Y eso nos ha llevado a entender cosas espirituales que antes para nuestra vida, hermano, ni se nos cruzaba por la mente, ni las entendíamos. Sí, yo recuerdo que de alguna manera me inclinaba a leer cosas de Dios, pero cuando oía que pasaban en los buses aplaudiendo y cantando, yo decía, esa gente como que de repente le falta algo, ¿verdad? En su mente, pues, o sea, no sé, sentía, ¿verdad? Yo, sin conocer hasta dónde Dios me iba a llevar, porque así somos, como estamos en lo natural, entonces vemos las cosas de aquella manera, natural. Pero cuando Dios comienza a transformarnos, cuando Dios comienza a quitar la venda de nuestros ojos, cuando Dios comienza a que usted y yo tengamos de alguna forma la vista, la visión que Él quiere que vayamos teniendo, entonces las cosas también comienzan a verse diferentes. No porque nosotros, como repito, seamos inteligentes, no, por su gracia y su amor, porque andábamos perdidos, dice la palabra, ¿verdad? En delitos y pecados. Y de ahí el Señor en su misericordia nos ha traído para entender. Pues básicamente hoy a Pablo en esta historia le toca vivir un momento diferente de su vida. Y digo diferente porque hoy estaba viendo a un Dios en su poder y en su majestad como no lo había visto antes. Claro, él hablaba de Dios, pero no sabía lo que Dios hacía y cómo lo hacía. Él entendía que Dios existía, pero no lo entendía como ahora Dios hace las cosas. Y entonces Pablo comienza a caminar de manera que pueda él ser transformado, no solamente lo que Dios hace a través de él, sino lo que Dios hace en las personas y que toma a él sin merecerlo, porque así él lo dice, porque dice, de los pecadores yo el primero, dice Pablo. Pero aquí estamos viendo a un Pablo que Dios lo está ocupando para cambiar, para transformar otras vidas. Y eso es lo que Dios hace ahora con nosotros. No simplemente para que acumulemos, no, para llegar también a otras personas, con testimonio, con nuestra vida, con lo que hablamos, con lo que pensamos, para que los otros de alguna manera, y como la palabra nunca llega vacía, dice el Señor, llega esa semilla, y en su momento, el que la hace crecer, le va a dar su crecimiento. Unos siembran, otros riegan, pero el único que da el crecimiento, dice la palabra, es el Señor. Y entonces Pablo enfrenta un momento, dice que llega a Listra, ellos venían de estar predicando, en donde si vamos un poquito más atrás, ahí en unos versículos, el 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Mire dónde venía ahorita Pablo y Bernabé, venían los dos. Y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y ahí predicaban el evangelio. O sea, no venían de comer pan con pollo, ¿verdad? No venían de estar en una fiesta. No. Dice que venían de ser enfrentados y apedreados. De manera que entonces
nosotros no nos podemos quejar porque de repente a lo mejor a alguien piensa o nosotros pensamos que nos comienza a apedrear. Y no estoy diciendo de manera física, pero a lo mejor de manera espiritual, por cualquier cosa, porque a lo mejor saben que usted es cristiano, que no piensa como ellos, que no... Y comienzan a apedrearlo de manera espiritual, repito. Pero eso es debido a que el Señor va a hacer algo. Porque Dios nunca se va a quedar con nada, hermanos. Dios siempre va a hacer algo. Y eso Él tiene que ser nuestra fe de cada día. Que en toda circunstancia Él va a estar. Y cuando Él pasa por ese lugar, hermanos, algo sucede. Nunca las cosas van a quedar igual. Dios va a hacer algo. Y si usted y yo le creemos a Dios, seguro que va a suceder. Tal vez no como nosotros lo esperamos, porque nuestros pensamientos no son como los de Dios, dice su palabra. Pero que va a suceder si confiamos en Dios, claro que sí. Y esa es parte de la prosperidad que Dios espera de nosotros. Mire, Pablo llegó y comenzó a predicar, pero dice que había cierto hombre en Listra que estaba sentado y comienza a mencionar tres cosas. Uno, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. En otras versiones dice cojo desde el vientre de su madre, dice en otras versiones, que jamás había andado. De manera que a veces sentimos como que esto redunda, ¿verdad? Bueno, primero, si estaba imposibilitado de los pies, lo más seguro es que entonces no podía caminar, ¿verdad? Según nuestro leal saber y entender, como dicen por ahí. Pero además de eso, la palabra dice que jamás había andado. Entonces pareciera que repite tres cosas que al final es lo mismo. De manera natural sí, pero de manera espiritual no. Son tres cosas diferentes. Son tres aspectos que la palabra nos revela sobre la vida del hombre. Dice que este hombre estaba sentado, imposibilitado de los pies. Porque al estar imposibilitados entendemos que hay una limitación en cuanto a lo que él quería hacer. Y ahora nosotros debemos de entender que al estar en los caminos del Señor, hermanos, ya no tenemos esa, digamos, ya no estamos imposibilitados, como dice la palabra que estaba este hombre. No, porque la palabra dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que nos fortalece. Eso implica entonces que si todo lo puedo, hermanos, si todo lo podemos en Cristo, está hablando de las cosas espirituales en primer lugar, para llevarlos a lo material. Pablo vio al hombre, estaba sentado. Ahora, como cualquiera de nosotros, si ve a alguien con cierta imposibilidad física, viene alguna forma a nuestro corazón de sentir lástima. Pero fíjese que Pablo no lo vio con lástima. Pablo lo vio como la oportunidad en la que Dios podía mostrar su poder. Pablo lo vio como la oportunidad en la que Dios se podía manifestar en la gloria que Él es, en lo que ahora ha entendido de lo que es Jesús, en lo que puede hacer Dios. Pablo no lo vio con lástima, ni lo vio en los años que tenía. No, Pablo vio la oportunidad de lo que Dios podía hacer, transformando a aquel hombre para cambiar la vida de aquel hombre que estaba ahí. Y sin duda que usted y yo, al igual que este hombre, allá cuando estábamos en el mundo, estábamos así, imposibilitados. Nuestros pensamientos eran a lo mejor en cosas de que jamás podíamos alcanzarlas ni lograr. No, ¿y vos para qué querés hacer eso? No, si vos no tenés la oportunidad, mejor quédate en eso. Mejor anda a ver si, decían las abuelitas, a ver si vendés tomates por ahí. Mejor anda a ver si a lo mejor te tomás un oficio y a lo mejor con eso, ahí la podés ir pasando. Y entonces eso fueron creando en nosotros ciertas imposibilidades en nuestra mente en primer lugar, porque fuimos creciendo con eso. Yo no sé este hombre, hermanos, no dice la palabra cuántos años haya tenido de estar aquí, pero
Dice la palabra que estaba imposibilitado de los pies, pero esto nos lleva a la parte espiritual. Los pies nos ayudan a buscar el camino, a andar en las sendas. Pero en la forma espiritual, nuestros pies son aquellos que nos guían a hacer las cosas a través de lo que según nosotros como hombres podemos alcanzar. Alguna meta, algún estudio, algún trabajo, algún puesto, algún cargo, lo que sea. En términos espirituales. ¿Por qué? Porque siempre tenemos en nuestro corazón el deseo de superarnos. Es natural. Pero si estamos imposibilitados mentalmente porque pensamos que no tenemos la capacidad, pues ahora en los caminos del Señor entendemos que sí, Dios nos da la posibilidad, no porque nosotros tengamos las capacidades, sino, dice la palabra, porque Él nos capacita. Y al capacitarnos Él nos abre nuestra mente y nuestro espíritu para entender que no hay limitaciones a menos que nosotros la podamos poner en relación a lo que queramos creer. Porque dice la palabra que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que nos ha concedido. Aquello que Él nos ha concedido. Pero, hermanos, si lo hacemos con estas imposibilidades de creer lo que Dios puede hacer, hasta dónde Dios nos puede llevar, lo que Dios es capaz de hacer. Porque claro, nuestra mente queda limitada, pero hermanos, si nosotros dejamos que sea Dios el que actúe, lo más seguro es que va a hacer cosas grandes y maravillosas. Cosas que por nuestra mente no se nos ocurren, hermano. Y yo me voy en esto a mi niñez. Porque yo allá, hermanos, mi idea era ser carpintero. Mi abuelo había sido carpintero, yo miraba que él hacía muebles bonitos, y entonces en mi corazón nació que quería ser carpintero, pero como mis caminos no son los caminos de Dios, y no sabemos hasta dónde el Señor nos va a llevar. Pero me esmeré, hermanos, en conocer las herramientas, me ponía a practicar yo solo cuando él andaba trabajando, agarraba pedazos de madera, los comenzaba a cepillar, a serruchar, a ligar, comencé a inventar hacer algunos pequeños muebles para ver si es cierto que me salían. ¿Por qué? Porque en mi corazón comenzó a surgir el deseo de que, bueno, a lo mejor de carpintero. ¿Por qué? Porque había imposibilidad en mi mente de lo que Dios puede hacer. Yo sé que algunos de ustedes de repente igual vieron a su abuelo, a su papá, al que haya sido, y entonces nació eso en el corazón. Entonces yo me iba al sótano porque mi abuelo tenía en el sótano un lugar bastante amplio con su banco, ¿verdad? Como le llaman los carpinteros, arreglado de manera que ahí él hacía los muebles, los subía desarmados porque el espacio para subir era pequeño y los armaba arriba. Y entonces, ¿verdad? Yo miraba y me fijaba cómo lo hacía, que la escuadra, que el nivel, que quería la madera tenía que quedar lisita, pero hermanos, eso nació en mí, como hombre que no conocía a Dios, pero Dios y sus planes, hermanos, son diferentes, son perfectos, y Dios en el camino nos comienza a llevar a donde Él espera llevarnos, por su gracia, porque hermanos, yo no es que era el gran inteligente, pero sí había en mí un deseo de que yo iba a ser un buen carpintero, y eso había en mi corazón, iba a ser un buen carpintero, iba a hacer muebles, tanto que ya como de la edad joven, 15, 16 años, hermanos, me hice un pantry, hermanos, con sus 2 piezas, ¿verdad? Y grande abajo y arriba, y lo forré con una fórmica anaranjada, para que quedara bonito en la cocina, porque yo decía en mi corazón, tengo que ser un buen carpintero. Pero eso, hermanos, quedó ahí, porque lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros es mucho más abundante de lo que creemos o de lo que pensamos. Y no es la edad, no, hermanos, para nada, no es la edad, sino cómo podemos explicarnos que Caleb tuvo aquel deseo a sus 80 años de hacer cosas
que jamás se podría haber imaginado. ¿Cómo a sus 80 años este hombre todavía quería pelear, hermanos? Y no con más pequeños que él, no, con más grandes que él, ¿se imagina? ¿Cómo entonces usted y yo ahora, estando en los caminos del Señor, enfrentamos problemas que son más grandes, pero nos vencen porque nos dejamos vencer por aquello que imposibilita nuestra mente de creerle a Dios? Y entonces, como este hombre, estamos sentados ahí en la banca, porque hay unos pies espirituales que no nos permiten ir por los caminos de los cuales Dios ha preparado. Porque Dios ha preparado caminos, hermano, pero es de usted y de mí que tenemos que caminarlos. No nos podemos quedar esperando y que el Señor me lleve, no. Tiene que nacer de nosotros, es de voluntad, de creerle al Señor. Debo de andar aquí porque sé que si voy en los caminos que Dios espera que yo haga, el Señor va a hacer algo. Y entonces, en ese momento, mi idilio de ser carpintero, ¿verdad? De los mejores carpinteros, quedaron ahí truncados. ¿Por qué? Se murió mi abuelo, quedaron las herramientas. Pero entonces el Señor preparó el camino que verdaderamente había ya hecho. Y no es que haya sido malo ser carpintero, no. Probablemente alguno de nosotros, o no sé si Dios ha puesto ese don y todavía está ahí, pues qué bueno. En algún momento el Señor puede ser que lo vuelva a sentir usted y no es malo, no estoy diciendo eso, no. Lo que estoy diciendo es que si los caminos del Señor, que hoy los conocemos, no son los que nosotros nos imaginamos, porque humanamente nosotros podemos pensar acerca de lo que yo quiero ser, no es lo mismo hacia donde el Señor nos va a llevar en su amor y en su bondad. Y entonces este hombre que estaba sentado ahí, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y entonces aquí venía la otra parte que el Espíritu de Dios me daba, sí, cojo, porque cuando es cojo es que le falta algo, ¿verdad? Y es que sus huesos no estaban enderezados. Por eso el Señor, cuando nos vio que estábamos allá perdidos en aquellos caminos, los cuales Él no nos quería tener, pero que nosotros a lo mejor nos gustaban y buscamos de alguna manera, pero cuando el Señor quitó esa venda de nuestros ojos, nos llevó a entender que usted y yo no estamos cojos, hermanos, para nada. Y lo hablo de manera espiritual de nuevo. No estamos cojos. No, es que la verdad es que, mire, si yo hubiera estudiado, no, hermanos, es la capacidad que Dios nos da, no es la nuestra. Es la gracia que Dios pone en nosotros. Es la gracia que Dios ha puesto en usted y en mí, para que ahí donde estemos, en la empresa, mire, va a venir alguien y se va a fijar. Yo recuerdo que cuando comencé a estudiar, hermanos, entonces jamás en mi vida se me pasó por la mente que podía tener la oportunidad de ser dueño de un negocio, jamás en mi corazón. Porque según yo dije, bueno, voy a estudiar y uno en su naturalmente, ¿verdad? De pensar en su mente natural, bueno, tal vez en el camino, ¿verdad? Algo pasa. No, es que Dios no actúa así. No es que en el camino va a aparecer algo, no, es que sus planes son perfectos para usted y para mí. Y lo que Dios ha hecho, Él lo va a cumplir, hermanos. Aunque usted y yo no los conozcamos, porque yo pues no conocía al Señor de esta manera, pero comencé a estudiar y mire, la empresa en la que llegué era una empresa internacional, pero pues para mí hasta ahí no había nada en mi pensamiento. Pero lo que yo le quiero explicar es que Dios prepara todo de manera que usted y yo no nos damos cuenta de todo lo que Dios está haciendo detrás, o más bien en el cielo, ¿verdad? De lo que está haciendo en el cielo para usted. Porque a veces nos quejamos, sí, pero es que lo que sucede es que si Dios me permitiera ganar en ese puesto que estoy un poquito más,
espérese, yo sé que es natural que queramos ganar más, sí, está bien, pero tenemos que esperar en el Señor, porque ahí cuando Dios lo va a hacer perfecto. Mire, mi esposa dejó de trabajar, yo lo compartía, y hablamos con los pastores y mire, mi esposa no va a trabajar. ¿Ya lo pensaron bien? Sí, ya lo hemos pensado, está bien. Eso era como en un diciembre. Pero ella ganaba más que yo. Y entonces, ¿pero qué van a hacer con eso? Que, bueno, los caminos del Señor son perfectos. Y entonces le creímos al Señor y como a los 2 meses, hermanos, me aumentaron lo que ella dejó de ganar en ese cargo donde estaba. Y no porque yo era el inteligente, no, por la gracia de Dios, por creerle a Él, porque sus caminos son perfectos, siguen siendo perfectos y van a seguir siendo perfectos. Porque era yo mejor que todos los que estaban ahí, de ninguna manera. Había gente con más experiencia, había gente que tenía más conocimiento, pero en su gran amor, Dios hizo eso. Y entonces, mire, me lleva a tener un sueldo en ese momento que compensó lo que mi esposa estaba ganando. Ahora, ¿lo pensamos? No, jamás, hermanos. Yo no le iba a decir, es que Dios no, sabía que Dios iba a hacer algo, pero jamás en nuestra mente que iba a hacer algo así, tan grande. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, Él da de manera sobreabundante. Así que pasamos ese pedazo y claro, cuando uno mira esas cosas de lo que Dios es capaz de hacer, usted y yo podemos entender que el Dios que tenemos, hermanos, no es aquel al que íbamos a sentarnos a aquellas bancas y a persinarnos y a caminar viendo para atrás. No es ese, hermano. El Dios que usted y yo tenemos hoy es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que nos escucha, no es un Dios hecho de metal ni de madera, no, es un Dios que escucha. Dice que Él pone su oído cuando usted está ahí orándole, cuando usted tiene un corazón contrito y humillado. Él se acerca a escucharnos para oír aquello con lo cual le estamos pidiendo, porque Él conoce ya nuestras peticiones, porque ese Dios que tenemos es real y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Por eso este hombre ahí, en esta ciudad, donde pareciera que, mire, esta palabra Licaonia, que era la ciudad, dice que es una traducción de una ciudad de lobos. Esa era la traducción. O sea, Pablo estaba en provincias donde era una ciudad de lobos, por eso lo quisieron apedrear, por eso lo enfrentaban, por eso los mismos judíos le reclamaban, pero Dios había dicho, te llevaré en medio de lobos rapaces. Y Pablo sabía lo que Dios había hablado a su corazón. De manera que usted cuando ahí en su trabajo, hermanos, no todo les va a caer bien, de repente va a haber gente que le va a querer echar zancadilla. Sí, es cierto. Porque no siempre usted le va, es que ese no sé qué tiene, no sé, me cae mal. No es que le caiga mal a usted, es que la gracia de Dios está ahí. Entonces, como nos miran con gozo, vea, como la gracia de Dios está ahí, entonces, hermanos, los otros no pueden resistir. Hay algo que ellos no sienten. ¿Por qué? Porque dice que, hermanos, nosotros a tener el espíritu que proviene de Dios, hermanos, ellos que tienen el espíritu natural no lo pueden entender. Que les parece que es locura, dice la palabra. Porque aún lo que usted piensa, lo que usted dice, les parece, ese está loco, esa está loca. ¿Ya viste lo que habla? ¿Ya viste lo que dice? Solo de ese su Dios habla. Solo diciendo cosas que no sé qué, que le va a dar una gran casa. No. Viera que solo grandeza. No, hermanos. Es que estamos seguros de lo que Dios va a hacer con nosotros. Es que estamos convencidos que el Dios que tenemos no es un Dios pequeño. Es un Dios grande. Por eso, cuando Pablo hace esto, este hombre, hermanos, comienza a conocer al verdadero Dios. Este hombre no sé cuántos años había estado ahí, hermanos, reuniéndose en la sinagoga. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios cambió su vida a partir del momento que llegó Pablo.
Porque cuando usted y yo llegamos al trabajo ahí, hermanos, se va a cambiar el ambiente, se va a cambiar lo que se piensa, se va a cambiar aquello a través de lo cual ha estado ahí. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios va con nosotros, el Espíritu de Dios. Y entonces le decía, volviendo a la historia, ¿verdad?, que le estaba contando, la firma en la que estaba era una firma internacional y solo había un socio ahí en esa empresa, ahí local. Pues hermanos, desde Panamá, se imagina, yo jamás en mi mente, ¿verdad?, comenzaron a presionar al dueño, al señor, el que me había contratado, de que tenía que poner 2 socios más desde Panamá. Y venía el señor de Panamá, le hablaba, le decía, ¿cuándo? ¿Y por qué? Mira que la firma necesita, que lo tienen que hacer. Pero él, por supuesto, ¿verdad?, tenía que ceder. Y alguien que es dueño de algo, hermanos, no, y si no concedió, mucho menos, ¿verdad? No, si esto es mío, a mí me ha costado. Y claro, tenía como 30 años de tener la empresa. Pero, como Dios todo lo hace perfecto. Y los planes de Dios son así, hermanos. Y yo había llegado, hermanos, ahí sin ningún propósito. Simplemente, pues, trabajar, ¿verdad?, en lo que el cargo que me habían asignado. Pero mire, hasta dónde llega la gracia de Dios, porque cuando Él vino de Panamá, nos conoció a todos. ¿Va? Yo quiero conocer tu personal, quiero hablar con ellos, quiero verlos. Yo te voy a recomendar, porque él decía, no, pero es que mira, no hay gente, que no sé qué, aquí la verdad que ahorita tendríamos que traerlo de afuera y que no. Entonces él dijo, no, yo voy a llegar, solo dime cuándo llego y yo pago mi pasaje y que no sé qué, además la firma me lo va a reintegrar. Pero hermano, esto lo estoy contando ahora que lo conozco, que estoy ahí, pero todo esto yo no lo sabía antes. Claro, y después él nos compartió, vea cómo fue la cosa, pero sucede que él se viene y comienza a conocernos, pero como nosotros estamos acostumbrados ahí en esa empresa que nos hacían entrevistas, vea, mira, ¿qué te parece la empresa? Y las prestaciones y todo aquello, vea. Y claro, nosotros ahí pues igual, vea, como cualquier otro que estaban entrevistando. Pero hermanos, el tema fue cuando nos llama el dueño, el dueño de todo, y nos dice, llama a otra persona y a mí, y entonces nos llama y nos sienta. Mire, pasa esto, esto y esto, sucede esto, y entonces resulta que ese señor dice que ustedes 2 son los que tengo que integrar. Hermano, cuando él me dijo eso, yo pues me fui de espalda, porque jamás en mi mente ni en mi corazón jamás pasó una cosa así. Simplemente yo lo escuchaba y pensaba que estaba no sé dónde, ¿verdad? Porque él en todo lo que comenzó a hablar, a explicar, y él decía que mire, que y que lo tengo que hacer, ¿y cuándo? No, es que a partir de tal fecha, una fecha que era casi como que mañana, ¿verdad? Y nosotros, ¿y es de veras o no? Si es de verdad, lo tengo que hacer, y mire, tenemos que cambiar la escritura y que no sé qué. Bueno, pero todo eso en la mente, ¿qué vino? ¿Cuánto hay que dar? Porque no era porque, ay, qué bueno, y aquí voy, pero sí, así era, porque es la gracia de Dios, porque en ese momento comenzó él a decir, bueno, y entonces, y nosotros no queríamos hablar porque sabía que nos iba a decir, pero mire, tienen que traer tanto de aporte. Pero en ese momento, hermanos, que él comienza a explicarnos todo, y miren, dijo, he hablado con él y ¿saben qué? Dijo, no tienen que aportar nada. Y nosotros así, ¿va? Como que seguro que no tenemos que aportar, no van a aportar nada, solo vamos a hacer el cambio en escritura, yo les voy a ceder de ahí unas partes y con eso ya ustedes van a quedar ahí como socios de él. Y hermanos, de veras que solo Dios, hermanos, puede hacer cosas de esa magnitud, que todavía a esta fecha yo me quedo, Señor, ¿cómo es que hiciste eso? Claro, el Señor ahí está todavía, a estas alturas pues ya hemos trabajado 25 años con Él, y por supuesto ya la mente ha cambiado, entonces dice Él, yo no me arrepiento de la recomendación que me dio
aquel panameño, me dice. Pero no fue la recomendación del panameño. Hoy entiendo que fue la decisión de Dios armada en el cielo y bajada a lo natural para que nosotros, y en este caso para que yo en lo personal, viera la multiforme gracia de Dios y el poder que puede alcanzarse cuando usted y yo le creemos al Señor, hermano. Porque eso solo Dios. Mire cómo llego ahí, trabajo, llego como empleado. El Señor me permite estar a ciertos niveles, pero no para algo así. Pero el Señor abre esas puertas de una forma que todavía no lo logro entender. Y sin aportar nada. Y luego llega otro que quería hacer, hermano, le tocó pagar. Y no le estoy hablando de 5 centavos, no, hermanos. Porque en ese éramos 3, luego, mire, tenían que ser 4, pero el cuarto le tocó pagar lo que nosotros no pagamos. Porque el otro sí estaba interesado en estar ahí. Le dijo, mira, ¿y entonces cómo hacemos? Bueno, tenés que aportar tantos miles. Y te lo puedo pagar en 2, le dijo, para que, sí, está bien. En 2 me pegas 2 letras pagadas y con eso, cuando ya pagué la última, entonces te incorporo en la escritura. Hermano, y como nosotros estábamos ahí, escuchando lo que le decía al otro, y nos mirábamos, y decíamos, le tocó pagar lo que nosotros nos pagamos. Porque eso dice que aquellos se amontonan, hermanos, para darnos a los hijos de Dios, hermano. Porque yo no tuve que decir, mire, ni pasé vergüenza y decirle, mire, ahorita no tengo cómo para poder. No, fue la gracia de Dios. Pero miren, ¿desde dónde vino para hacer? Y por eso esta lectura, esta palabra me llamaba la atención. Pablo venía de lugares lejanos para llegar a Listra, para tocar a un hombre, para hablar una palabra de Dios, para que la vida de este hombre fuera transformada, fuera cambiada, fuera llevada a los niveles que él no conocía, a la dimensión que verdaderamente hoy Pablo entendía hacia dónde Jesús lo había llevado, hacia dónde Jesús lo tenía. Ahora, por eso cuando Pablo lo mira y le comienza a hablar, entendemos que las palabras que Pablo está hablando no son de él, sino de Dios, porque le comienza a decir, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea, Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Ahora, ¿quién pudo poner y conocer la mirada de aquel hombre, sino solo el Espíritu de Dios a través de Pablo? Y verlo en los ojos y entender, este hombre ya no quiere estar así. Hermanos, por eso cuando usted y yo, el Señor nos trajo aquí, es porque Él vio nuestros ojos, hermanos. Nosotros ya no queríamos estar así. Estábamos ahí porque no sabíamos a dónde agarrar. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo había visto nuestros ojos y había visto la necesidad de que usted y yo no podíamos seguir ahí. Y entonces Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. No se fue al oído, no le hizo una seña, no le dijo, te veo después del servicio. No, en el momento en el que Dios le habló a Pablo, velo a los ojos, porque este hombre va a ser cambiado. Hermanos, usted y yo debemos de estar en tanta intimidad con Dios, que cuando Dios nos diga, tócate el bolsillo y saca lo que tienes para dárselo, no, es que después cuando termine, no, hermanos, cuando termine el culto nos vamos a ir, porque vamos a buscar una excusa. No, en el momento ahí, cuando el Señor nos hable y cuando el Señor nos diga, sácalo y dáselo, es cuando tenemos que hacerlo, porque vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Y aunque nos duele y aunque sintamos que a lo mejor Dios se ha equivocado, no, hermanos, Dios nunca se equivoca. Es lo que Dios quiere que hagamos, porque nos va a bendecir más. Y por eso Pablo, ahí, cuando estaba predicando, vio y le dijo, tú quieres ser sanado, porque lo vio a los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Le dijo a gran voz, levántate derecho, sobre tus pies.
Levántate derecho, hermanos. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para levantarnos, para creer su palabra, para entender los propósitos especiales con los cuales Dios nos ha llamado. No son propósitos comunes ni naturales, no. Dice que nos ha dado el Espíritu de Dios, su Espíritu, para entender hasta dónde Dios nos ha dado. Y aunque parezcan locuras de repente lo que pensamos, hermanos, yo no sé si a lo mejor en su corazón usted ha pensado, es que quiero estudiar en Harvard. ¿Y cuál es el problema? Si le creemos a Dios, ¿cuál es el problema? ¿El costo? Deje que Dios se encargue de eso. Si Dios lo va a querer llevar allá y allá, y usted va a llevar el nombre de Dios y va a hablar de Dios, de seguro que Dios lo va a llevar ahí. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Para Dios no hay limitaciones. El que va a estar imposibilitado si no creemos en nuestra mente, son nuestros pies de creerle. Y vamos a estar sentados ahí. La única limitación de nuestro corazón es que yo quisiera trabajar de aquel puesto. Es que ese puesto a mí me gusta. Es que no sé, ahí creo que yo tengo las capacidades. Y Dios nos ha capacitado. Esperemos. Dios nos va a llevar ahí. Mira, el jefe va a poner, de repente va a voltear ahí. Bueno, ¿y esta persona? De veras que le pedí esto y me lo trajo de manera excelente. Nombre, esta persona estaría buena para estar ahí. Solo voy a esperar que se vaya esta que está, la voy a poner a ella. Es que no, hermanos, ¿por qué no? Si usted y yo estamos esperando en el Señor, ¿cuál es la limitación? Si usted y yo esperamos en el único que lo puede hacer, Él. Claro, si nosotros comenzamos a poner y a pensar en que somos cojos, en que estamos imposibilitados, en que jamás he andado por esos caminos, no, si a mí mi mamá me decía, fíjese, y vea que mi mamá tenía razón. No, hermanos, no es que tuviera razón, no, es que es Dios el que hoy nos cambia nuestros pensamientos. Es que Dios cambia ahora nuestra forma de ver las cosas. Es que Dios es el único que nos puede hacer entender que así como Él es de grande, las cosas que le van a ser grandes, hermanos. Se imagina yo cuando estaba cepillando allá, ¿verdad? Y me hubiera dicho, mira, fíjate que Dios tiene planes para vos y te va a hacer esto. Hermano, lo más seguro que me pongo a reír ahí. No, vos estás loco. ¿Cómo vas a creer eso? Yo siendo, no. Te lo estás inventando. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ahí sentados, ¿verdad? Pensando que no somos capaces. No, hermanos. Mire, Dios hace cosas para que usted y yo entendamos hasta dónde. Y eso que apenas es algo mínimo. Pero de manera espiritual, igual. Usted y yo debemos de entender que Dios nos quiere llevar a conocer cosas espirituales grandes. Yo en algún momento le decía yo, Señor, ¿cómo será en el cielo morada? Y entonces me ponía a pensar, Señor, ¿cómo serán tus moradas en el cielo? Y no creas que cuando me muera, no, Señor, hazme conocer tus moradas, Señor. Hazme conocer tus moradas, yo las quiero conocer. Mire, hermanos, y en un momento de la oración, Dios me permitió, hermanos, no sé ni lo puedo explicar, pero sé que yo estaba, hermanos, y las paredes no tenían fin, hermanos, eran altas, porque alguien andaba conmigo, no sé quién era, pero era alguien. Hermanos, y me dijo, mira, así es mi morada. Y entonces brillaba de una forma que yo no las podía ver, pero cuando miraba para arriba, hermano, las paredes no tenían fin. No tenían fin. Yo las miraba y decía, mira, no tiene fin. No tienen fin las moradas de Dios. Y se miraban, hermanos, preciosas, tal como los materiales que dicen ahí, brillaba todo aquello.
Hermanos, era algo blanco, 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 todo donde íbamos caminando. Y encima de las paredes, porque yo sentía que el sonido venía de ahí, hermanos, las trompetas que sonaban. Mientras caminábamos, hermanos, eran unos sonidos que nunca los había escuchado, o sea, unos sonidos de instrumentos que jamás los he escuchado. Y entonces, en ese momento, cuando yo iba en el pasillo, porque era un pasillo que tampoco tenía, yo no sé cómo es que alcanzaba a ver las paredes, pero cuando miraba hacia abajo, hermano, las paredes eran tan amplias que no tenían límites. Pero yo volteaba a ver arriba y sí miraba una pared, las paredes de ambos lados inmensas. Y al final, hermanos, habría un brillo que es donde yo me quería acercar y sabía que era la morada de Dios. Pero un brillo, hermanos, exagerado el brillo que había. Pero ahí no me podía acercar porque me dijo, no te puedes acercar. Y después de eso, se acabó mi pedazo. Pero lo que yo le quiero compartir, hermanos, que si usted y yo le creemos a Dios, Dios nos puede llevar a conocer cosas espirituales tan grandes, que usted y yo no nos imaginamos de cómo son las cosas ahí en el cielo. Porque así es Dios. Y no es porque yo estaba en éxtasis o no. Simplemente era el deseo de mi corazón genuino, Señor, permíteme conocer. Pero no cuando me muera, Señor, porque entonces no lo voy a poder compartir. Y yo lo tenía aquí, bueno, mi esposa sabía esto, no se lo había contado porque no tenía permiso de Dios para compartirlo. Hasta que el Señor me diera el permiso de contar lo que había visto, lo que había oído y cómo son las cosas, hermanos, que Dios tiene. Pero hermanos, son cosas que le digo, no nos imaginamos, pero podemos, si le creemos a Dios, que Dios nos enseñe sus moradas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué va a haber límite? No, es que no, hermanos, si usted y yo le creemos a Dios, si usted y yo nos sentimos capaces delante de Dios de levantarnos, de no sentir que no somos cojos espiritualmente, sino de creerle, Señor, creo que puedo conocer si tú y en tu gracia me lo permites. Dios nos puede llevar a esos lugares y conocernos. Ahora, yo estoy seguro que eso que vino es, pero ni el 1%. Pero el Señor me permitió ver de esa manera y conocer esa parte de sus moradas. Y entonces me quedó grabado en la mente, eso fue quizás hace como, un año que tuve eso, y me quedó, miren, en la mente tan grabado, que siempre andaba pensando yo en eso. Y andaba pensando, Señor, esas moradas, pero le pedí, Señor, guárdame, porque no es mi deseo en este momento, por supuesto, pero el Señor nos puede revelar cosas, hermanos espirituales, y llevarnos a conocer cosas maravillosas de Él. Y no le digo y le repito, no porque seamos mejores, no, simplemente porque debemos de atrevernos a conocer que Dios es capaz, si en su voluntad está, de llevarnos a ver cosas de esa manera. Y entonces este hombre, volviendo a la historia, fue sanado, fue levantado, porque dice que saltó y anduvo. Es decir, hermanos, se enderezaron sus huesos, se le quitó que él ya no podía caminar, porque él nunca había caminado, él no sabía cómo caminar, porque a estas alturas, hermanos, a pesar de su edad, como así nació de su vientre, él no sabía cómo se caminaba, tenía que comenzar como un bebé, a dar pasos, pero como para el Señor no hay nada imposible. Hermanos, mire, Dios lo levanta, dice que Él saltó y anduvo, porque así es el Señor, así es el Señor. Si usted y yo le creemos, Dios nos va a levantar, hermanos. Dios nos va a levantar ahí donde estemos.
Ay, pero hermano, a mi edad, ¿cree usted? No, es que no soy si yo creo, es usted el que tiene que creer. Cada uno de nosotros debemos de creerle al Señor. Y estoy seguro que entonces usted va a ver la majestad y la gloria de lo que Dios puede hacer. Claro, usted esa historia la puede seguir viendo, es preciosa. Se va a dar cuenta de cómo Pablo y Bernabé actúan, que es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Porque no es para nuestra gloria, hermanos, de ninguna manera. Es para enaltecer el nombre de nuestro Dios, el que nos ha llamado. Si allá cuando estuvimos en aquella parte, hermanos, nunca aguantamos hambre, ¿cómo nos ponemos a pensar que hoy que conocemos al Dios verdadero, vamos a aguantar hambre? Si cuando estuvimos allá siempre hubo un trabajo para nosotros que no conocíamos al Señor, ¿cómo pensamos ahora que Dios nos va a dejar sin trabajo? ¿Cómo pensamos ahora que Dios nos va a abandonar? ¿Cómo pensamos que Dios nos va a soltar? Si no nos soltó allá, hermanos, cuando nos tuvo que haber soltado por nuestros delitos y pecados, cuando estuvimos allá alejados, dice que éramos enemigos de Dios, porque el que es amigo del mundo dice, se convierte en enemigo de Dios. Entonces estábamos siendo enemigos de Dios, pero aún ahí siendo enemigos de Dios, Dios jamás nos soltó de la mano, porque sabía que usted y yo estamos apartados para su gloria, hoy para la gloria de Él. No para enaltecernos nosotros, para creernos que somos, no, 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 para la gloria de Él, todo lo que ha pasado en nuestra vida, en nuestra familia, es para la gloria de Dios, para que podamos hablar de lo grande, de lo bueno, de lo perfecto que es el Señor, de lo fiel que es el Señor, que no nos abandona en ningún momento, ni aun cuando dormimos. Él vela nuestros sueños, Él está ahí pendiente. Jamás Dios nos va a abandonar, hermanos. Y en nuestra mente no deben de haber pensamientos de esa manera. Claro, el enemigo puede venir, yo no le voy a decir que no. Puede venir a traer pensamientos, mira, te vas a quedar sin trabajo, mira que tu esposa tampoco trabaja, mira que aquí, y entonces ¿cómo va? Déjele, el futuro no es nuestro, hermanos. El futuro le pertenece al Señor Todopoderoso. Y si usted y yo hoy entendemos que estamos en sus caminos, hermanos, de seguro que el futuro que vamos a tener yendo Él delante de nosotros, yo le aseguro que Él siempre va a levantar bandera por usted y por mí. Porque somos terrenos apartados para la gloria de Dios. Somos tierra bendecida en donde el Señor ha posado sus pies. Ahí donde usted y hoy podemos ver que Él siempre ha tenido la bandera ondeando en nuestra tierra. Por eso el enemigo se quiere acercar, quiere hacer bulla, pero no puede, porque ese territorio le pertenece al Señor. Nuestra vida está apartada para Dios, apartados para el Señor, quiere decir cercados por Dios. Claro, puede llegar, puede pedir como le dijeron como le dijo a Pedro, permíteme, lo voy a zarandear un poquito, sí, pero ese terreno es mío, le dijo el Señor. Podrá moverlo, pero Él y su mente van y su corazón y su espíritu me pertenecen porque han sido sellados por el Espíritu mío, porque es apartado para mi gloria y para mi honra. Y usted y yo hemos sido sellados por ese Espíritu de Dios, porque estamos apartados. Por eso hay una palabra que dice atribulados, pero no desesperados, dice. Caídos, pero no derrotados, hermanos. El enemigo piensa que nos ha derrotado, pero no estamos derrotados. Estamos así viendo al Señor, ¿verdad? Señor, mira, estoy caído. Y el diablo me mira caído y derrotado, pero en tu gran misericordia y la esperanza que no avergüenza, yo confío en lo que tú vas a hacer. Y de ahí nos ha sacado el Señor, hermanos. De ahí nos ha sacado. Cuando pensamos que ya nada ni nadie puede hacer algo por nosotros, hermanos, el Señor siempre está ahí dispuesto a vernos con ojos de amor, con un corazón que solo Él puede tener para vernos. No lo merecemos para nada, pero el Señor
siempre va a estar. Es que yo estoy muy joven y no creo. Hermanos, el tiempo no tiene nada que ver de edad, no, de ninguna manera. No tiene nada que ver. Es el Señor. Es el Señor el único que puede hacer las cosas. Y la edad no es lo físico, hermanos. La edad es la mente. Porque si Caleb hubiera en ese momento pensado, ay, a estas alturas, ¿para qué me va a dar esa? ¿Para qué voy a querer Hebrón a estas alturas si ya me voy a morir? No, hombre, hermanos. ¿Por qué? Si lo que vivimos en Dios, hermanos, es precioso, no tiene tiempo, porque el Señor no es de tiempos, el Señor es de vida, y vida en abundancia de su palabra. Amén. De manera que, como en Listra, Pablo vio a este hombre. En algún momento el Señor nos va a hablar ahí cuando estemos sentados. Alguna palabra va a venir. Alguna palabra de nuestros pastores, alguna palabra, no sé, que Dios va a hablar a través de ellos. Nos va a hablar, hermano, nos va a hablar y nos vamos a levantar, a creerle al Señor, a seguir adelante, a no decir, mejor ya no vengo, mejor me retiro, mejor me regreso allá. No, no esté pensando en esas cosas. Creámosle a Dios, entendamos. Mire, este hombre, yo le decía, Señor, ¿cómo este hombre no se regresó a su casa? ¿Por qué quería estar ahí? Porque, hermano, yo en la posición de él le hubiera dicho, Señor, ¿y por qué me hiciste así? Pero este hombre, hermanos, estaba ahí. Había una esperanza en él. No sé, estoy seguro que en él había una esperanza de decir, en algún momento Dios me va a hablar. Y el momento de Dios llegó. Y el momento de Dios, de quizás del que él menos espera, porque a Pablo apedreado y enfrentado lo sacaron. Entonces dice yo que cuando oyeron y escucharon que los querían apedrear, salieron huyendo, hermanos. Pablo y Bernabé, claro, avisados por el Espíritu, ¿verdad? Y salieron a donde el Señor lo quería llevar, a Listra, ahí donde estaba aquel hombre que iba a ser transformado. Amén. Así que, hermanos, la palabra dice que usted y yo debemos de tomar ánimos, creer en el Señor, no dejarnos vencer y entender que solo Él es el único que nos da las fuerzas cada mañana. Cuando nos levantemos y no tengamos fuerzas, hermanos, usted sabe quién es el que las multiplica y yo sabemos, tenemos que ir al que las multiplica. No crea, ay, voy a hacer un par de ejercicios para agarrar fuerzas, vea, no. Al contrario, necesita que Dios nos dé fuerzas para hacer el ejercicio en nuestros huesos, en nuestros músculos. Amén. Así que el mes, hermanos, el año ya va avanzado a 8 meses, ya hoy, mañana se cierra. 8 meses del año. No sé cuántos planes usted puso ahí en su corazón, vea, y dijo, este año sí va a ser diferente. Este año, pero hermanos, las cosas quizás no han salido así como lo propusimos en el corazón, pero sabe, a pesar de todo lo que ha pasado, Dios sigue siendo perfecto, y lo que Dios va a hacer en lo que falta del año, hermanos, va a ser lo mejor que Él ha preparado para este año, para nuestra vida. Así que no demos el año por perdido. No, es que este año ya se mira, si después de septiembre, bajadita. No, hermanos, nada de bajaditas. No, año para seguir caminando en el Señor hasta el último día del año. Y vamos a decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Que toda la gloria, toda la honra sea para el Señor. Padre, te damos gracias por esta tarde, esta noche, Señor.